Y el otro tema es la vejiga neurogénica. Y bueno, vamos a empezar con la definición. Si alguien me lo puede ir poniendo, pues si me muevo con el cable, no anda. Voy a dar unos aspectos generales de lo que es la fisiología de la infección y dar unas nociones anatómicas con respecto al aparato urinario, ¿no es cierto? Remarqué 3 puntos, que uno está constituido, digamos, el aparato urinario está constituido por músculo liso, con excepción del músculo estriado, que es el de la uretra. La inervación vesicouretral es autonómica, simpática y parasimpática, excepto el esfínter estriado de la uretra y los músculos perineales que dependen del nervio pudendo. Y los nervios, lo importante es que tienen todo un circuito y algo que se conectan para llevar a cabo y tener la excelencia en la función en ambos sentidos. Con respecto a cómo se genera la contracción vesical, tenemos que, a medida que se va llenando la vejiga, eso genera un estiramiento de lo que es la pared de la vejiga. Y eso estimula el propioceptivo. Eso lo que genera es un arco parasimpático y el reflejo de la emisión, y por lo tanto se genera la contracción vesical. De esa manera se vacía la vejiga. El otro es el parasimpático, que es el que me va a dar la continencia. ¿Cómo funciona eso? El nervio hipogástreo lo que genera es una relajación del cuerpo vesical, eso estimulando los receptores beta de lo que es el cuerpo de la vejiga, y mediante la estimulación alfa con los agonistas alfa, la contracción del cuello vesical y de la uretra, y de esa manera lo que generamos es que la vejiga se vaya llenando. El otro nervio que participa es el pudendo, y lo que va a dar es la contracción voluntaria. ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Actuando en 2 puntos, en el esfínter estriado de la uretra, que es lo que nos permite de manera voluntaria cortar el chorro e inhibe el reflejo vesical, que eso lo vamos a ver a continuación. Y a nivel del piso pelviano, genera la continencia mediante los esfuerzos. Entonces, todo esto, de manera relacionada, como hablamos recién, y intercomunicada, nos va a dar la continencia del paciente, a diferencia de cuando se genera la emisión que era con el otro arco. La voluntariedad de la micción y la continencia se logra por acción de los centros superiores. ¿De qué forma? Inhibiendo o facilitando lo que es el reflejo, ¿no es cierto? Si está inhibiendo el arco superior, el reflejo no se dispara y se genera la continencia. Y si lo facilita, el reflejo no se dispara y se genera la emisión voluntaria. Yo acá le hice un gráfico, le quise poner, mejor dicho, donde tiene 2 fases la vejiga. La del llenado, que es la etapa de continencia, que lo que vamos a ver es que se inhibe a nivel del cuerpo vesical y se estimula a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra, para de esa forma generar el llenado y la continencia del paciente. A diferencia de la otra fase, que es la micción, que se hace lo contrario. Se estimula, o sea, la contracción del músculo vesical y la inhibición o relajación de lo que es el cuello y el esfínter estriado para generar la micción. Durante el llenado, ¿qué es lo que va a ocurrir? La vejiga se va acomodando, es decir, se va a ir extendiendo, y eso es esta complacencia. Y lo que va a generar en pacientes normales es que a medida que se vaya llenando a volumen creciente, no aumente la presión intravesical, que eso es lo clave para no repercutir en la vía urinaria superior. La orina no ingresa en el cuello de la vejiga ni en la uretra, ya que tiene mayor presión que la vejiga, y el esfuerzo no desciende el cuello vesical por debajo del pubis, que eso también participa en toda esta fase de llenado.
Las presiones durante el esfuerzo se transmiten de manera igual por todos los órganos intraabdominales, manteniéndose así un gradiente de presión a favor de la uretra, y eso hace que no se pierda orina. Todos estos puntos van a participar para que se lleve a cabo la fase de llenado. La otra fase es la fase de vaciado, y va a ocurrir todo lo contrario. La vejiga se va a contraer por acción de reflejo parasimpático, o sea, la acción colinérgica, aumentando la presión en su interior. El cuello y la uretra se relajan, disminuyendo la presión en su interior para que pueda pasar la orina desde la vejiga, y el esfínter estriado se paraliza. La orina fluye al exterior por inversión de gradiente y la vejiga se vacía completamente, reiniciándose así el ciclo. La micción, como dije con anterioridad, es un reflejo, y para que éste se active requiere de la integridad de todos sus componentes, tanto aferencia, neurona y eferencia, y habíamos hablado, como lo dijimos con anterioridad, tanto el arco simpático como el parasimpático, dependiendo de la fase que se esté mencionando. Esto yo lo di a modo de introducción, como para recordar, si no lo he estado en algún seminario, se refiere que más o menos cómo es la fisiología normal, para ver y destacar ahora la disfunción miccional, puntualmente en niños, que es lo que yo le voy a remarcar. Y tenemos de dos tipos. La vamos a clasificar en dos grupos, la neurogénica y la no neurogénica. Y dentro de la neurogénica tenemos los desgrafismos neuroespinales, que son lo más frecuente y a lo que yo me voy a abocar en la charla del día de hoy, y puntualmente con lo que respecta a mielomeningocele. También tenemos lesiones del sistema nervioso central, que incluyen la parálisis cerebral y las lesiones traumáticas espinales. Dentro de las no neurológicas, que eso seguramente lo van a ver en otra etapa, cuando abren la parte pediátrica, por ejemplo, lo que es enuresia o síndrome de poliuria, trastornos intestinales funcionales, síndrome de micción infrecuente y la vejiga inestable. Y como a mí me toca la parte de vejiga neurogénica, me voy a buscar en la parte neurogénica de la disfunción miccional y de mielomeningocele. Por eso, lo que les explicaba recién, dentro de la disfunción neurogénica está la mielodisplasia, que es la más común dentro de la neurogénica, y por lejos el mielomeningocele dentro de la mielodisplasia, la que se va a poder con mayor. ¿Cómo lo podemos definir al mielomeningocele? Yo remarqué todas estas características. Es una malformación congénita, representa el 90% de las displasias espinales, que es el cierre incompleto de la columna vertebral. Ese cierre incompleto es del tubo neural al final del primer mes de la vida embrionaria, que es cuando sucede. Y la principal causa, yo le puse un porcentaje, pero puede haber algún porcentaje variable, pero es por lejos la causa más común, que es el déficit de ácido fólico. Hay otras causas, por ejemplo, remarqué ahí, que no tienen un origen desconocido. El ácido valproico en aquellas madres o mujeres que lo utilizan en el caso de convulsiones. El etitrinato en pacientes con psoriasis es utilizado también y puede desencadenar esto. Y la carbamazepina en pacientes con trastornos psiquiátricos también se puede utilizar, y las madres que la utilizan la pueden desencadenar esta patología. Pero por lejos, lo principal como causa es la deficiencia de ácido fólico en cuanto a la utilización del organismo de las madres. Por eso se ha descartado la posibilidad de un factor hereditario como de esta enfermedad, sino que son mujeres que tienen la presencia de esa mala utilización por deficiencia o no lo pueden procesar bien el ácido fólico, y esa es la causa de que por ahí una hermana o alguien lo pueda tener, pero no es algo como hereditario. El mielomeningocele es el tipo más común de espina bífida. Es el tipo más común de espina bífida. Ahora vamos a ver los distintos tipos de espina bífida que hay. Y cuanto más alto es el defecto en el que aparece el meningocele, mayores son las consecuencias
desde el punto de vista neurológico, de la sintomatología y de toda la secuela o complicaciones que puede presentar este tipo de pacientes. Más o menos nos reímos como podamos. Yo le marqué esta clasificación en cuanto a la localización del defecto del mielomeningocele con respecto al nivel o a la altura de la columna vertebral en que se presenta. Y acá tenemos tanto a nivel cervical, torácica alta, en torácica baja, lumbar, lumbosacra o sacra. Se puede presentar, obviamente que hay un mayor porcentaje en lo que es la región lumbosacra o sacra. En ese sentido es la localización más común, pero ahí más o menos hay unos porcentajes aproximados. Recién les había dicho que el mielo, no tengo como para apuntar, pero ahí ven que el mielomeningocele está dentro de la espina bífida abierta, pero también está la oculta, que es aquella que está el defecto, pero está recubierto por piel. Entonces por eso parece como oculta en ese sentido. Y dentro de las abiertas tenemos el meningocele, el lipomeningocele o el mielomeningocele, que es lo que estamos hablando ahora. Clínicamente estos pacientes para que no tengo voz, está encontrando el micrófono. ¿Qué vamos a tener en este tipo de pacientes? ¿Qué manifestaciones va a haber? Pérdida de control de esfínter, tanto a nivel intestinal como vesical. Yo ahora voy a explicar un poco lo que respecta a urología, en el sentido de todas las alteraciones que genera a nivel vesical y cómo la vamos a tratar en ese sentido. Pero estos pacientes son muy complejos, que requieren un manejo interdisciplinario, tanto de neurólogo, neurocirujano, psicólogo, pediatra, clínicos, que de manera conjunta se manejan estos pacientes porque tienen alteraciones y consecuencias en distintos sitios. O sea, el neurocirujano como para corregir el defecto, los neurólogos en el mismo sentido, los clínicos para manejar otras cosas, pero yo me voy a abocar más puntual a la parte urológica, que es lo que respecta al seminario en ese sentido. También va a haber falta de sensibilidad parcial o total, debilidad en las caderas, piernas o pie del recién nacido, tiene piernas anormales, trastornos traumatológicos, ortopédicos, ¿no es cierto? Que también los traumatólogos van a estar en este sentido, en los casos que son muy graves, que van a generar una gran deformación y van a requerir una rehabilitación en estos sentidos también. Algunos pacientes van a presentar la hidrocefalia o seringomegalia, que es la acumulación de líquido tanto en la cavidad craneana como en la columna. Y otra cosa que es característica del área sacra, que es pelo en la parte posterior de la pelvis, ¿no es cierto? Y depresión en el área sacra, que eso también se observa en estos pacientes. En los casos de la espina bífida abierta, como no va a haber digamos, como una cobertura de la piel, todo el tejido nervioso y toda la estructura van a estar expuestas al exterior, y eso facilita la aparición de infecciones. Por eso es importante la cobertura y el manejo cuidadoso de estos pacientes en ese sentido por la meningitis. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de mielomeningocele? Vamos a tener en dos momentos, uno prenatal y el otro postnatal. En el prenatal se utiliza el dosaje de sangre de alfa-fetoproteína materna en el segundo trimestre, que tanto en esta patología o en patologías que también se utilizan para la detección del síndrome de un chico Down, se utiliza para determinar estas patologías también en ese segundo trimestre. La ecografía prenatal, que me va a determinar, digamos, que hay una normalidad en algún área de lo que es la columna o en ese sentido, que es donde está el defecto, y la miosintesis, que es la punción para extracción y tomar muestra. En el caso que lo otro no sea concluyente, se puede utilizar también. El diagnóstico postnatal, podemos utilizar todas estas cosas, también radiografía, tomografía o resonancia, que eso va en busca de estudiar más minuciosamente, una vez que determinamos el nivel del defecto, estudiarlo con mayor precisión para tomar decisiones en ese sentido.
Y la urodinamia, que en eso nos vamos a buscar y vamos a ver bastante ahora con respecto a los dos temas, se refiere a un conjunto de estudios, ¿no es cierto?, que uno tiene a disposición para utilizar desde electromiografía, la videourodinamia, las presiones diferenciales de lo que es del músculo y la flujometría, que son las cosas que se utiliza dentro del concepto de urodinamia. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer una evaluación urodinámica? En estos pacientes, digamos, ¿qué es lo que vamos a determinar? Una combinación de la contractibilidad vesical y la actividad del esfínter externo nos va a conducir a tres categorías, digamos, que me puede presentar en un estudio urodinamico un paciente con mielomeningocele. La sinérgica, la disinérgica y la denervación completa. La disinérgica es la más frecuente, la más común y la más seria, digamos, en el sentido que ahora yo lo voy a explicar en las próximas diapositivas. La disinérgica es que se contrae el músculo detrusor y no se relaja el esfínter estriado, o a veces, digamos, no solo que no se relaje, sino que a veces se contrae más, y eso genera que ambos se contraigan y no se puede vaciar la vejiga. Entonces eso evita la presión de la vejiga y la micción se genera a altas presiones cuando supera la capacidad vesical, digamos, de ese paciente que de por sí tiene una vejiga de poca capacidad. ¿Tá? La sinérgica son aquellos pacientes que se contrae, digamos, el músculo detrusor, generalmente en la fase final de llenado, y pasa como en silencio la actividad, digamos, del músculo detrusor a la electromiografía. Entonces se va a generar una micción en la fase final del llenado vesical y en general se da dentro del parámetro de presión normal a diferencia de la disinérgica. No me puedo mover. La denervación completa son aquellos pacientes que hay una ausencia, una parálisis total del músculo estriado de la uretra, y cuando se contrae el músculo o a la falta de respuesta, digamos, que hay a la estimulación de la región sacra o la maniobra que dé, digamos. Pero en general lo que más me gustaría que les quede es la parte disinérgica, que es la más común y la que mayores consecuencias negativas para el paciente va a tener. Hoy no puedo mirar. El detrusor, entonces, como les dije recién, está hipertónico y el esfínter no se relaja, es decir, los dos están contraídos. La presión vesical se eleva, eso va a generar distintos grados de reflujo, o sea, va a tener la afectación que yo le estoy diciendo de la vía urinaria superior, que eso hay de distintos grados de acuerdo al nivel de presión que eleve la presión intravesical, ¿no es cierto? Y eso con el tiempo me va a llevar a alteración de la función renal. Generalmente son pacientes que tienen baja capacidad de la vejiga, es decir, la característica es esa, lo que le estoy marcando recién, en pocas palabras, alta presión, poca capacidad y repercute en la vía urinaria superior. El tratamiento puede ser, en general va a ser combinado, uno va a utilizar en aquellos pacientes la profilaxis antibiótica, generalmente son pacientes que están con cateterismo intermitente, y para inhibir, digamos, la contracción vesical y aumentar la capacidad debido a que son de baja capacidad, uno utiliza medicamentos anticolinérgicos y de esa forma el vaciado intermitente con el cateterismo intermitente, la profilaxis porque es una instrumentación limpia, el cateterismo no estéril, y los anticolinérgicos para aumentar la capacidad le vamos a dar relativamente una mejor calidad de vida a este paciente y va a poder sobrellevar mejor su patología sin afectar la vía urinaria superior. En algunos casos se deja reservado cuando no se puede manejar con el tratamiento médico la ampliación vesical, que eso se hace como un parche con una porción de intestino para ampliar, como la palabra lo dice, la vejiga, y en general se deja lo que se llama un Mitrofanov,
que es como un conducto que se comunica a nivel del ombligo para que el paciente haga el cateterismo por ahí y no lo tenga que hacer a través del pene, que eso es mucho más cómodo para el paciente, dado que tiene que hacer varios cateterismos en el día, 4, 5, 6, dependiendo la evolución que tenga, uno va determinando la cantidad de cateterismo que tiene que hacer. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que me quiera preguntar con respecto a lo que vamos hablando hasta ahora? No, lo que se hace es, se aísla una porción de intestino, se lo abre y se abre la vejiga y se hace un parche y eso hace que se amplíe la vejiga. El cuidado que hay que tener esto, que eso sigue siendo intestino y sigue teniendo secreciones, como siempre, y eso genera mucho moco. Y eso, por eso hay que tener mucho cuidado en la hidratación y el manejo de ese paciente para que no se obstruya en ese sentido. Pero lo importante, hay cosas, yo no le describí la técnica y todo ese tipo de cosas porque pienso que por ahí es más para lo que es el posgrado y no el concepto que tienen que tener en cuanto al manejo de lo que es el mielomeningocele como tratamiento médico y como instancia, saber que existe la parte quirúrgica y que es la ampliación vesical con ese mitrofano. Pienso que con eso es suficiente para ustedes en cuanto al pregrado. El otro, ¿alguien tiene alguna otra duda o algo que quiera aportar, preguntarme? Yo traté de ser muy conciso, claro, es muy amplio esto y traté de darle puntualmente pienso que está muy claro y práctico para que les puedan quedar y ustedes lo puedan complementar o desarrollar, digamos, con la literatura que tengan. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar. El otro tema es la vejiga neurogénica, que yo la definí como la disfunción vesicouretral que es secundaria a una lesión neurológica. Esa es la definición de lo que es la vejiga neurogénica. La etiología tenemos dos puntos a destacar, hay adquirida y congénita. Yo le nombré algunas de las cosas que son las que uno más ve, el mielomeningocele, que es lo que hablamos recién, como congénita. Tenemos traumatismo medular, diabetes, operaciones pelvianas, CB, esclerosis múltiple, Parkinson. Hay una enormidad de patologías que pueden afectar a lo que es el funcionamiento de la vejiga y es lo que vamos a ver a manera global lo que es la vejiga neurogénica. Del punto de fisiopatología, la lesión neurológica, ¿qué va a generar? O un trastorno de vaciado o un trastorno de llenado. Si es de llenado, va a haber un aumento de disminución de la capacidad funcional y si es de vaciado, un aumento de disminución de la resistencia uretral. Eso, de acuerdo a suceda uno u otro, nos va a generar o una incontinencia o una retención en esos pacientes o ambas cosas. Otra clasificación, yo se la dividí hay un montón de clasificaciones, pero me resultó esta la más práctica para que ustedes tengan no solo el nivel anatómico del defecto, sino cómo lo vemos desde el punto de vista urodinámico, qué es funcional, qué es la repercusión que va a tener sobre la vejiga o lo que es la parte vesicouretral, mejor dicho. La anatómica, el nivel neurológico de la lesión, lo vamos a clasificar si es alta, cuando son suprasacrales, o baja, si son sacrales o periféricas. Y desde el punto de vista funcional, la urodinámica, en general, las altas son hiperreflexicas o hiperactivas y las bajas son hiporeflexicas, que son hipoactivas. En medicina siempre está la excepción a todo, yo le estoy marcando la generalidad, lo más común y lo habitual en ese sentido. Por eso reitero acá que la vejiga neurogénica hiperreflexica es habitualmente por lesión alta y la vejiga neurogénica hiporreflexia es habitualmente por lesión baja. El diagnóstico
Bueno, no solo va a ser por la clínica, el examen físico, el interrogatorio que vamos a tener con el paciente, que va a determinar, digamos, o todos los métodos diagnósticos que estamos viendo con anterioridad, que eso va a determinar el nivel de la lesión neurológica. Y yo me voy a abocar un poco más a lo que es la disfunción vesicouretral como repercusión de esa alteración neurológica. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, la anamnesis y el interrogatorio, el examen físico. Puntualmente, en el examen físico vamos a tener en cuenta dos cosas, el tracto rectal y el reflejo bulbo cavernoso, que yo se lo esquematicé de esta forma. Si está ese reflejo, es decir, cuando uno comprime el glande haciendo un tracto rectal, se va a contraer o no el esfínter estriado anal. Entonces, si es positivo, la lesión es alta, y si es negativa, la lesión es baja. ¿Ah? Eso con respecto al examen físico. El laboratorio, vamos a tener distintas mediciones, fundamentalmente vamos a evaluar lo que es la función renal, los cultivos de orina, que eso es importante, que es lo que más destaco yo en ese sentido, porque es lo que nos va a permitir después, de acuerdo con eso, la utilización de otros métodos, pero en general uno hace un laboratorio de rutina global, ¿tá? Pero puntualmente le remarco esos dos puntos. La imagenología, recién lo estuvimos hablando, desde ecografía, tomografía, resonancia, dependiendo la alteración o el defecto que estamos estudiando, vamos a utilizar una cosa u otra. Y la urodinamia, que es lo que yo voy a remarcar ahora en cuanto a la evaluación. Desde el punto de vista de la urodinamia vamos a tener dos puntos, recién lo estuvimos hablando si es alto-baja, si es hiperreflexia o hiporreflexia. La hiperreflexia, la capacidad vesical está disminuida, las contracciones no inhibidas van a estar presentes, la poliuria, la urgencia y la incontinencia de orina por urgencia o refleja va a ser una presentación, y el esfínter, como dije, anal y el reflejo bulbo-cavernoso van a estar positivos. Ahí le englobo todos los puntos que más o menos estuvimos hablando con anterioridad. Y en la hiporreflexica, en la vejiga es la que va a estar más flácida, con menos tonicidad del detrusor, y la capacidad por lo tanto va a estar aumentada, no va a tener contracciones no inhibidas, ahí tiene una mala acomodación, la misión es por prensa, es decir, se comprime la parte abdominal para poder orinar, puede presentar un globo vesical, que eso no está determinando la retención del paciente, y la incontinencia de orina, a diferencia de la otra, que era por urgencia o refleja, es por rebosamiento. De todas maneras, yo esos tres puntos los vamos a tocar, si no están dentro del tema, yo se lo voy a dar uno de esas tres tipos de incontinencia. La de esfuerzo no viene al tema, seguramente cuando hablen de incontinencia la van a ver en ese caso. Y el esfínter anal y el reflejo bulbo-cavernoso van a ser negativos. Esas son las características de una u otra tipo de vejiga. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? En primer lugar, proteger la función renal, y en segundo lugar, tratar la disfunción vesicouretral. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? O la incontinencia o la retención, según los puntos que estuvimos hablando del tipo de vejiga que tenga el paciente, es lo que va a desarrollar. El tratamiento gráfico. Ahora, el tratamiento para facilitar el almacenamiento vesical lo vamos a ver en aquellos pacientes que presentan una incontinencia por esa vejiga neurogénica, entonces le vamos a ofrecer un tratamiento para facilitar el llenado. ¿Dónde va a ser los puntos donde va a estar enfocado el tratamiento? En la vejiga, aumentando la capacidad, y relacionado al tracto de salida a nivel uretral, aumentando la resistencia. ¿Cuáles son los puntos donde yo voy a tratar en cada uno de ellos? Bueno,
No tengo voz para hablar sin micrófono, si no ya lo hubiese hecho hace rato. Relacionado a nivel vesical, vamos a hacer terapia conductual, puntualmente focalizada a la restricción de determinada cantidad de líquido, a las misiones frecuentes, o sea, a la reeducación del paciente en distintos puntos. Con respecto a la terapia farmacológica, si estamos tratando de facilitar el llenado vesical, lo que vamos a tratar son medicamentos para relajar lo que es el músculo detrusor en ese sentido. O sea, lo que vamos a utilizar son medicamentos anticolinérgicos. Los medicamentos anticolinérgicos que se disponen hay una gran variedad. Le voy a enunciar algunos, como puede ser el cloruro de tropio, la troterodina, la dalifenacina, la oxibutinina, la solifenacina. Para enunciar algunos de los medicamentos que se utilizan en la actualidad. La dalifenacina y la solifenacina son algo más moderno con respecto a los otros. La sobredistensión vesical es que se hace una distensión prolongada para mantener, digamos, una isquemia a nivel de la extremidad nerviosa y de esa manera mejorar eso, pero se corre el riesgo, digamos, de una ruptura vesical, por eso no es la utilización en cuanto a la primera línea. La interrupción de la inervación, que eso está hecho por neurocirujano, y la citoplastia de ampliación, que recién más o menos lo explicamos en otra situación, puede ser utilizada para mejorar o facilitar la capacidad de llenado. A nivel de la uretra, para aumentar la resistencia, lo que vamos a utilizar también, bueno, la terapia conductual, la electroestimulación, la terapia farmacológica, lo que vamos a usar, la uretra tiene receptores alfa, y lo que vamos a utilizar son agonistas alfa, como el efedrina o la pseudoefedrina. La compresión uretral no quirúrgica o la utilización de sling o esfínteres artificiales, también de esa manera aumentamos la resistencia a nivel uretral. Una combinación de estas medidas lo que vamos a hacer es mejorar o facilitar el almacenamiento o el llenado vesical, y de esa manera vamos a hacer que el paciente pueda perder menos. ¿Está? El otro punto, cuando todo esto que nosotros implementamos como tratamientos médicos no es posible o no funciona, eso puede ser por distintas causas, por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones sociales del paciente. Hay un montón de factores que pueden influir de que uno no pueda concretar lo que uno quiere, y esos pacientes se va a realizar un colector externo que puede ser lo que se llama un urodrop, pañal, cateterismo intermitente, un cateterismo permanente, que es la zona permanente con cambios periódicos, o la derivación urinaria, que eso se deja como último recurso en ese sentido. Se puede conectar, por ejemplo, los uréteres a piel, por darte un ejemplo. Se coloca una bolsita que es para recolectora de orina, en vez de, como la colostomía materna fecal, hay una bolsa que es para orina, y funcionaría algo similar a eso para que vos lo entiendas. Hay distintos tipos de derivación urinaria. Eso se habla mucho con el paciente, porque eso le va a generar un cambio de vida al paciente en cuanto a su estilo de vida, que cambia totalmente a partir de ahí. Y hay pacientes que no aceptan ningún tipo de derivación, o algunos prefieren una que otra, pero derivaciones a intestino o a piel es una de las opciones. El tratamiento tiene que ver con facilitar la evacuación vesical o la micción. Esto se da en pacientes puntualmente que presentan cierto grado de retención. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar todo lo que sea para evacuar la vejiga y que el paciente pueda miccionar.
loco. Mira, loco afónico y ahora se voy a romper el micrófono. Pero me parece que la mía no sabía cómo conectarlo. Chicos, por favor, que no tengo voz, no puedo ni hablar. El tratamiento para facilitar la evacuación vesical, lo dijimos recién, de esa forma lograr una buena emisión, lo vamos a lograr en cuenta a nivel de la vejiga, aumentando la presión intravesical o facilitando la contractibilidad vesical, y eso lo vamos a lograr mediante una compresión abdominal externa o maniobra de Valsalva con terapia farmacológica, que lo que vamos a dar son parasimpáticos miméticos, como puede ser el miotonachol, que es el cloruro de betanecol, como para citarlo un fármaco, cistoplastia de reducción o electroestimulación. Y relacionado al tracto de salida, a lo que vamos a hacer es disminuir la resistencia uretral mediante terapia farmacológica. Dijimos que había receptores alfa. Si queremos disminuir la resistencia, tenemos que bloquear esos receptores, o sea que vamos a tener antagonistas o bloqueantes alfa. Y para citarle dos, está la terazocina o la tamsulosina como alfa-bloqueantes en ese sentido. También en pacientes que no anden con esa terapia se puede hacer, en caso que tenga alguna obstrucción de causa prostática y que no ande con el tratamiento médico, una RTU de próstata, una incisión o resección del cuello vesical en pacientes con hipertrofia del cuello, o la reparación de una estrechez de uretra. Estos son los tres puntos por ahí principales que uno puede tener de obstrucción de la vía urinaria inferior, ¿tá? O sea, infravesical, mejor dicho, me refiero. Lo mismo que lo anterior, cuando esto no es posible o no funciona, el cateterismo intermitente, el cateterismo continuo o la derivación urinaria son posibilidades, pero como último recurso a toda la terapia previa en ese sentido. ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes? La insuficiencia renal es uno de los puntos que yo se lo marqué como objetivo del tratamiento. Todo esto que estuvimos hablando recién está destinado a preservar fundamentalmente la repercusión de la vía urinaria superior y por lo tanto la función renal. La infección urinaria es otro punto de las complicaciones. Generalmente los pacientes que tienen residuos que no los pueden manejar adecuadamente, eso facilita, digamos, las infecciones. El cateterismo intermitente es un cateterismo intermitente limpio. Si bien uno toma en cuenta las profilaxis, todos los cuidados de higiene para que esto no ocurra, la infección siempre está presente o puede suceder o está expuesto a ese tipo de cosas. Pacientes como no pueden vaciar bien la vejiga o tienen cierta dificultad, también es favorable la formación de litiasis o de tumores a nivel de la vejiga. Y los traumatismos, yo se lo puse, en general se le debe explicar muy bien al paciente cómo hacer los cateterismos intermitentes, porque es la única vía que tienen para el cuidado de su enfermedad, y si no hacen cuidadosamente el cateterismo intermitente pueden tener un trauma uretral, rompemos la vía de acceso y ahí vamos a estar también en un problema. Por eso es muy importante tener muy buena lubricación a la hora de colocar la sonda y explicarle para que tenga un buen entrenamiento para poder realizarla en ese sentido. Yo les marqué, como estuvimos hablando recién, que dependiendo si era hiperreflexica o hiporreflexica, íbamos a tener una incontinencia de orina, como lo marco en la parte inferior de la diapositiva, por urgencia refleja o por rebosamiento, pero también le marco ahí que existe lo que es la incontinencia de orina por esfuerzo. Yo me voy a extender un poquito en esas tres, no en la de esfuerzo, que esa seguramente la van a ver en otro punto, pero quisiera darle esas otras tres, que es lo que está relacionado con la charla del día de hoy. ¿Qué es la incontinencia de orina? La pérdida involuntaria de orina por la uretra que causa un trastorno higiénico y o social. La clasificación es lo que le enuncié recién, son esos 4 puntos. Y vamos una por una a ir describiéndola. La incontinencia de orina por urgencia, ¿cómo la vamos a definir? Como la pérdida involuntaria de orina por uretra que se asocia
a un intenso deseo miccional. Esa es una de las características que tiene, y desde el punto de vista de la fisiopatología la podemos clasificar en dos grandes grupos, sensitiva o motora, y la diferencia puntualmente va a estar que una va a tener o no va a tener las contracciones no inhibidas. La sensitiva generalmente va a ser por irritabilidad vesical, puntualmente lo vas a ver en aquellos pacientes que tienen una infección urinaria baja, pacientes que tienen litiasis, que el movimiento de la piedra, por decirlo de una manera, al movilizarse genera todo un proceso inflamatorio y que eso altera la funcionalidad de la vejiga, y neurológica o tumores también. Y dentro de la motora tenemos la obstrucción infravesical, la idiopática o la neurológica. Cuando uno tiene una obstrucción, por ejemplo, prostática, que la obstrucción es progresiva, es con el tiempo, en general uno va a empezar a ver los síntomas obstructivos, es decir, que empieza teniendo un retardo para el inicio de la misión, que nota una disminución de la fuerza y calibre del chorro, y cuando eso se va prolongando en el tiempo y va persistiendo, empieza a agregar el paciente la sintomatología irritativa, que es la poliuria, la urgencia, en ese sentido. Por eso, como para remarcarle algo de lo que es la obstrucción infravesical y por qué sucede. El diagnóstico, vamos a tener en cuenta, es muy importante, digamos, el interrogatorio de los pacientes, que nos va a determinar puntualmente estos puntos que estuvimos hablando recién. Son pacientes que te refieren, como la palabra lo dice, esa urgencia, tiene una necesidad imperiosa de ir al baño, que necesita ir ya, si no llega al baño o se le escapa. Desde el punto de vista urodinámico, vamos a tener las contracciones no inhibidas, como hablamos en el caso de la motora, si no la sensitiva no la va a presentar, pero es una de las características cuando uno hace un estudio urodinámico, y uno puede complementarlo con una citoscopía que puede aportar alguna cosa asociada, como puede ser que determinemos, en el caso que la ecografía no lo determine, una litiasis o una vejiga de lucha, que va a ser la intravécula en ese sentido, que eso no determina que la obstrucción ha llevado a esa vejiga de lucha. ¿Qué tratamiento vamos a tener con esto? Como dijimos recién, los anticolinérgicos y la neuromodulación. Los anticolinérgicos, los vuelvo a repetir, ¿cuáles son? La oxibutinina, la tolterodina, el cloruro de estroncio, solifenacina, dalfenacina, que se toman de manera regular. Esos son anticolinérgicos para contrarrestar toda esta sintomatología. Obviamente que eso es para corregir, digamos, las contracciones vesicales y el aumento de la capacidad. Pero dependiendo de la causa, tenemos que tratar la causa, porque si no tratamos la causa, esto va a seguir, ¿se entiende? Entonces, si estamos con un tema prostático y está desencadenada esa incontinencia por urgencia, hay que resolver el tema prostático, pero mientras tanto se da esa medicación anticolinérgica como apoyo. Dentro del punto de vista quirúrgico, como dije recién, la desobstrucción en el caso que sea algo prostático, o la ampliación vesical en casos muy excepcionales. La incontinencia de orina refleja, que era otro punto de la hiperreflexia, a diferencia de la podríamos definir como la pérdida involuntaria de orina por uretra causada por un reflejo medular patológico, habitualmente sin deseo miccional. Eso es una de las características, a diferencia de la otra que era con un gran deseo miccional. ¿Se entiende? De la fisiopatología vamos a tener una hiperreflexia del defensor causada por la lesión suprasacral, y el diagnóstico generalmente son pacientes paro cuadriplégicos que van a presentar esta situación. La urodinamia también nos va a marcar esta hiperreflexia, y el tratamiento es el mismo que la incontinencia urinaria por urgencia, en ese sentido que lo acabamos de enunciar. El otro punto, ¿se acuerda que estuvimos hablando de la hiporreflexia? Que se iba a presentar en algunos pacientes con incontinencia urinaria por rebosamiento, y la podemos definir. Bueno, la pérdida involuntaria de orina por uretra asociada a una distensión vesical, es decir, la capacidad vesical está colmada y se escapa, digamos, en forma permanente. Desde el punto de vista de la fisiopatología, vamos a tener un aumento pasivo y progresivo de la presión vesical,
hasta superar a la presión uretral sin contracción del detrusor, eso lo estoy remarcando, causada por la retención crónica de son pacientes que van aumentando ese residuo de manera crónica durante meses o años que no se van dando cuenta, y en general eso por eso el aumento pasivo y progresivo, ¿no es cierto?, que cuando está tan repleta se pierde al superar la resistencia uretral. Estos casos, como estos casos, también como hablamos con el negro meningocele, que ese aumento en la presión va a repercutir en la vía urinaria superior. Entonces, en general, estos pacientes que tienen retención crónica, uno puede observar que va a tener dilatación bilateral de lo que es todo el uréter, y en los casos de mayor importancia va a tener repercusión de la función renal. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Obviamente por la clínica, que es lo que estuvimos hablando recién. Va a la del examen físico, vamos a tener un globo vesical, y la de estos pacientes es la incontinencia urinaria permanente. Del punto de vista urodinámico, la vejiga va a estar hipo o arrefléxica, y el tratamiento tiene como objetivo 2 puntos: vaciar la vejiga y desobstruir al paciente. Por eso, desde el punto de vista médico, los colinérgicos que recién hablamos, alfa bloqueantes o la misión en prensa. El instrumental, la sonda intermitente o permanente, y el quirúrgico, el risotto. Dependiendo la causa que sea, puede ser un derrame de próstata o si es un estreche de uretra, la reparación de la estreche de uretra, o una hipertrofia de cuello, como lo estuvimos hablando con anterioridad. Bueno, esto es más o menos lo que yo quise ponerle desde el punto de vista práctico, para que les quede, digamos, bien resumido. Y dado que es un tema extremadamente largo, es imposible dar en una hora a estos 2 temas, pero pienso que quedó bastante claro y práctico en ese sentido. Si alguien tiene alguna pregunta, lo escucho y lo aclaramos, alguna sugerencia. Que cambien el micrófono.